puede tener el don de la predicación, pero no quiere leer la palabra. Entonces, no va a ser habilidoso en ese don o talento que tenga. ¿Bien? En términos espirituales, al desarrollar y combinar y aplicar estos términos, ¿sí?, nos volvemos en una persona de gran bendición. Entonces, para reafirmar estos 4 términos, ¿sí? El talento se trae por nacimiento. El don es recibido por gracia de Dios. El conocimiento es adquirido por el estudio y la experiencia. Y la habilidad se desarrolla en la práctica. ¿Bien? Entonces, con esto entendemos de que si nosotros somos personas que tenemos un don y un talento, si no lo ponemos en práctica, no tiene crecimiento, se muere ahí. ¿Sí? Una persona puede tener el don de predicar, pero si no lo utiliza hábilmente, es como decir sabiamente, no le sirve de nada. Sin embargo, a través del estudio de la palabra, ¿sí?, que sería el conocimiento, si se aplica, ¿sí?, habilidosamente, es decir, con muchas ganas de explicarlo, porque acordándonos de que el conocimiento es un estudio constante y diligente, vamos a poder desarrollarnos, ¿sí?, en la palabra de Dios, aunque no nos salgan las palabras tan fluidas. Seguimos con los requisitos del predicador, ¿sí? 1 Corintios 2, versículo 14. El hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locuras, y no las puede comprender, porque hay que discernirlas espiritualmente. ¿Sí? Primer requisito de un predicador: debe ser regenerado a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, primer requisito, debe ser regenerado, ¿sí? Es decir, ser una nueva criatura. Mientras una persona, ¿sí?, viva en la vida, puede conocer a Dios, asistir a una iglesia, ser una persona piadosa, tener una buena vida, una buena conducta, no haber sido una persona que ande en malos caminos, pero para poder entender las cosas del Espíritu es necesario que vivamos en el Espíritu, ¿sí? Para poder discernir espiritualmente lo que Dios nos habla a través de la palabra, ¿sí? Bueno. Jesús en el Juan 3:3, ¿sí? Todos conocen, aunque se han escuchado, cuando Jesús habló con Nicodemo, ¿sí?, que lo estudiamos en la célula de jóvenes. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una frase que él dio profética, ¿sí? Se lo dijo a Nicodemo y lo dijo para el creyente de hoy. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Acá está hablando de 2 cosas. Primero, es que es necesario nacer de nuevo, es decir, ser nueva criatura, ¿sí? Pero nosotros a veces creemos que con haber aceptado a Jesús, ya está. Y en realidad, lo que quiere decir Jesús cuando dice que nacer de nuevo, ¿sí?, es nacer del cielo, ¿sí? Es decir, ser insertados, ¿sí?, en la genealogía de Dios a través de aceptar y despojarnos de nuestra naturaleza humana y aceptarnos como hijos de Dios, ¿sí? Dice, no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que si muriera, no heredaría el reino de los cielos, y que acá en la tierra, lo que vivimos, no lo podemos aceptar como parte de la voluntad de Dios y como parte del reino de Dios, ¿sí? Es decir, de que si vivimos en lo carnal, no podemos ver el reino de Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos ha salvado, nos ha librado de muchas cosas, ¿sí?, no podemos ver
el trabajo de Dios en nuestra vida. A veces creemos que son victorias personales. Estos dos versículos, ¿sí?, que estamos hablando, son requisitos fundamentales, ¿sí?, para aquel que quiera ser portavoz de la palabra, ¿sí? Es necesario que experimentemos ese nuevo nacimiento, ¿sí?, para poder entender el reino de Dios. Cuando nosotros tenemos la capacidad de entender los principios del reino de Dios, ¿sí?, podemos transmitir, compartir y enseñar y predicar la verdad de Dios, ¿sí? Si yo no soy una nueva criatura, si yo no acepto que Dios es mi Señor y mi único Salvador, y que Jesús murió por mí y resucitó, pero entenderlo en el todo sentido, ¿sí? No solamente entenderlo como decir, sí, entiendo lo que dice, sino hacerlo parte de nosotros, ¿sí? No podemos entender los principios del reino, y si nosotros no entendemos los principios del reino, no podemos transmitir nada a los demás. Porque si nosotros entendemos los principios del reino, comprendemos, por ejemplo, cuando Jesús predicando en el monte, dijo que teníamos que poner la otra mejilla, que teníamos que darle, si nos pedían la capa, le diéramos también el vestido, si teníamos que, te pedían que le lleves la carga a una milla, se la llevaras 2, ¿sí? Todos esos principios que Jesús fue marcando no eran cosas al azar, sino que eran bases, ¿sí?, de una conducta que Jesús estaba predicando, ¿sí? Cuando le dijo, el que quiera ser digno de mí, ¿sí?, tome su cruz y sígame, ¿sí? Esas eran cosas fundamentales que Jesús, a través de parábolas, él exponía para aquellos que estén abiertos al Espíritu pudieran comprender. Segundo punto, ¿sí?, de los requisitos del predicador. Debe ser una persona temerosa de Dios, ¿sí? Vamos a leer el Salmo 50, versículo 17 y 18. Pero al malo Dios dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Pero esta palabra, ¿sí?, la vemos más dura, que es una reprensión, ¿sí? Es decir, de que para Dios no es agradable que una persona que hace lo malo se llene la boca hablando de la palabra, ¿sí? O sea, es necesario que si nosotros vamos a llenar nuestra boca de la palabra de Dios, seamos personas que actuemos lo que nosotros predicamos, ¿sí? Si bien nos vamos a equivocar y nos va a costar, porque no somos perfectos, esforzarnos, ¿sí? Y esto entra dentro del temor a Dios, ¿sí? No un miedo, sino el cuidado de no ofender a nuestro Dios, ¿sí? Tenemos que vivir la palabra, ¿sí? Lo que predicamos, tenemos que vivirlo, ¿sí? Y si nos cuesta, pedirle al Padre que nos ayude para poder poner en obra aquello que estamos predicando, para que la palabra tenga vida en nosotros y a través de eso poder impactar en los demás. Porque si el Espíritu Santo no está haciendo obra en nosotros, tampoco va a poder hacer obra porque es una semilla vacía. Juan 21, versículos 16 y 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Un predicador, ¿sí? Una persona que quiera desarrollar este ministerio, debe amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿sí? Y el amar a Dios implica sacrificios para poder cumplir este llamado, ¿sí? Debemos tener el cuidado, ¿sí? De saber apacentar las ovejas. La predicación, ¿sí? Es parte del apacentar a las ovejas, ¿sí? Porque nosotros a través de la palabra impactamos, impartimos fe, paz, buenos consejos para que las personas puedan tomar buenas decisiones, porque es a través de su palabra, ¿sí? Y este amor a nuestro prójimo nos tiene que llevar a querer conocer más de la palabra para poder darle a aquellos que no la tienen, ¿sí? Un buen alimento. Jesús instruyó a Pedro, ¿sí? Y le dijo, resumiendo, si me amas de verdad, pastorea, cuida y alimenta a mis ovejas. Otro requisito, Hechos 6, versículo 4, Hechos 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿sí? Debemos ser personas de oración, ¿sí? Una oración, ¿sí? Sincera con Dios, una oración que nos lleve a la relación con Dios. Una reflexión que dice, todo aquel que quiera hablarles a los hombres de Dios, tendrá que hablarle a Dios de los hombres. Nosotros tenemos que ir a Dios y vamos a Dios a través de la oración. Entonces nosotros hablamos con Dios, le presentamos la persona y Dios nos va a dar palabra para que podamos ayudar a esta persona. Por ejemplo, podemos orar y Dios después nos da una palabra o nos revela a través de un sueño. Es necesario que nosotros seamos personas de oración. Pero lo importante es que cuando nosotros oremos, sean oraciones sinceras que nos lleven a una verdadera comunicación con Dios, ¿sí? Y último punto de estos requisitos, ¿sí? Debemos trazar bien la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 18. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha. Antes, trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Bueno, acá lo que estaba hablando, Timoteo otra vez, un pastor joven, que había gente que usaba la palabra para discutir y pelear, ¿sí? Y acá dice que eso de nada aprovecha, es decir, que no te sirve de nada. Más bien, trastorna a los oyentes, o sea, que los pone mal, que los aleja, ¿sí? Que más bien procuremos con diligencia, como habíamos dicho cuando recién arrancamos a hablar de que había que estudiar diligentemente, dice, procura con diligencia, es decir, sin faltar correctamente, con todas las ganas, poniéndole toda la habilidad, toda la responsabilidad, presentarte aprobado, ¿sí? Que cuidemos lo que nosotros hacemos, ¿sí? De lo que decimos, de cómo actuamos, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Porque muchas veces el enemigo utiliza nuestros propios accionares o palabras que usamos para avergonzarnos. Por ejemplo, tenemos amigos, ¿sí? Y nosotros con esos amigos nos comportamos de una manera y después queremos hablarle de Dios y nos sentimos avergonzados porque, yo no actué de la manera que debía actuar. Entonces no nos sentimos aprobados, ¿sí? Es necesario que nos cuidemos, ¿sí? Dice, como persona que no tiene de qué, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, ¿sí?
sin agregarle cosas que no corresponden a la palabra, sino que es la verdad misma de Cristo, ¿sí? Es decir, lo blanco es blanco. Y nuestra responsabilidad es enseñar a la persona a la que le estamos exhortando a discernir entre lo bueno y lo malo. Para ello es muy importante saber, ¿sí? Preparar correctamente la palabra de Dios, ¿sí? Es necesario que nosotros, cuando vamos a preparar una palabra, entendamos y vayamos a lo profundo de la correcta, ¿sí?, exhortación de la palabra. Si nosotros justo vamos a una palabra que está hablando, en este caso estábamos hablando de el adulterio. Hay una parte en la Biblia que te habla de no adulterarás y otra parte en la Biblia que te dice que si ya con tus ojos miraste a la persona y la deseaste en tu corazón, ya estás pecando, ya estás adulterando. Bueno, entonces conocer, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, esta es la verdad, este es el blanco, no hay grises. Entonces, si nosotros tenemos un verdadero conocimiento, vamos a poder explicarle, exhortar a esta persona con una verdad bien delineada, no con alegorías mundanas, porque a veces nosotros le agregamos cosas a la palabra sin querer por el conocimiento colectivo y común, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber la verdad para poder trazarla. ¿Qué es la homilética? La homilética tiene su raíz etimológica de la palabra griega homiléticos, ¿sí? Que es una reunión o conversación, ¿sí? Y deriva también de la palabra homilia, que es un razonamiento, ¿sí? Es una plática, ¿sí?, con razonamiento, que se hace para explicar al pueblo asuntos de religión, de fe y doctrina, ¿sí? O sea, no solamente es algo que se dice desde un estadio, sino que también es una plática que lleva al razonamiento de la persona, ¿sí? Para nuestro estudio, ¿sí?, la homilética es la ciencia que se especializa de la preparación y predicación del mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué valor tiene la homilética en la vida ministerial? ¿Sí? La predicación del Evangelio, ¿sí?, como habíamos leído en el versículo cuando recién arrancamos, es un método ordenado por Dios para difundir el Evangelio entre los no creyentes y edificar a los creyentes. De tal manera que todo predicador del Evangelio debe procurar que su predicación sea lo más eficaz posible. Cuando Jesús se fue al cielo, le dijo a todos sus discípulos, id y hacer discípulos, y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas predicaciones no surten el efecto deseado porque carecen de orden. Se dicen cosas muy buenas, pero estas están sumergidas dentro de un mar de palabras y solo una mente muy privilegiada, muy desarrollada puede descubrirlas. Romanos 10, del 14 al 15, para poder desarrollar correctamente esta responsabilidad y esta gran comisión que Jesús nos dejó, vamos a usar, el que así lo desee, la herramienta de la homilética para poder obtener destreza, ¿sí?, para volvernos habilidosos en la correcta predicación de la palabra de Dios. Y hasta ahí concluye la primera clase.